La bebé prisionera del castillo de invierno. Hola bombones, les cuento que la versión en inglés de esta serie ya cuenta con licencia oficial en Tapas. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan apoyarla. Y ahora sí, arranquemos con toda esta hermosa historia. Capítulo 69. Brielle anunció que según la carta sellada por la Torre Mágica, no había coincidencia alguna. Aquello cayó como jarro de agua fría sobre los hombros del duque y la protagonista. La tensión se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Y por eso la gran duquesa, un poco confundida, preguntó por qué todos estaban tan nerviosos. Si ella en realidad se sentía aliviada. Incluso agradeció a todos por su tiempo y se disculpó por haberlos hecho perder la tarde. Brielle, con voz afectada, dijo que deseaba hablar con su madre. Su esposo intentó acompañarla, pero la gran duquesa le sugirió quedarse, ya que de lo contrario nadie cenaría con Clarisse. Antes de retirarse, aseguró que cuando regresara hablarían con la protagonista sobre lo que había pasado en el monasterio. Dicho esto, salió del salón, aunque Maximilian no tardó en ir tras de ella. Mientras tanto, Brielle quedó abatida. Clarisse, por su parte, regresó a su habitación y tomó el broche que le había regalado la marquesa Kerno. Para llenarlo de energía besó la piedra y el adorno comenzó a llamar a Sisi. La emoción duró poco. Al otro lado apareció la protagonista. La joya decepcionada preguntó dónde estaba Sisi. La protagonista le explicó que no estaba con ella, pero que primero debía responderle algo. ¿Por qué la llamaba de esa manera? El broche le contestó de forma simple que Sisi era Sisi. Clarisse insistió, queriendo saber el motivo exacto de ese apodo cuando veía a la gran duquesa. El broche, sin mucho fundamento, le respondió que simplemente era el sentimiento que le provocaba al verla. La protagonista suspiró, pensando que aquella información no era confiable y que ir en contra de los resultados de la Torre Mágica sería un lío. Sin embargo, meditó si en realidad la duquesa podría ser Sisi. Al observar con más calma el broche, comprendió que la piedra provenía de Gresecaya. Recordó entonces cómo el gran duque solo le permitió conservar a Malan como su única pertenencia. Reflexionó que en la cena tendría que explicárselo, y si no lo aceptaba, se lo devolvería a Gina. La cena fue servida. Maximilian llegó tarde, disculpándose. La protagonista respondió que ella también acababa de llegar, quitándole la importancia al retraso. En ese momento el broche, que aún tenía energía, preguntó si acaso se trataba de Max. La protagonista quedó desconcertada, sin saber si el objeto hablaba del gran duque. El broche insistió, asegurando que Max estaba allí, aunque ahora era mucho más grande. Ese nombre la hizo recordar la inscripción que había visto en la pared del marquesado Kerno, lo que significaba que aquel Max era en efecto el gran duque de Sheridan. Entonces, él le preguntó si había visitado el marquesado Kerno. Clarisse explicó que la conoció en el monasterio y que fue allí cuando le invitó a su mansión. Dudó un poco, pero al final le preguntó si había estado en esa casa, pues encontró nombres grabados y entre ellos estaba Max. El caballero respondió que sí, que había visitado algunas veces el marquesado y que efectivamente era su nombre. En ese instante nos mostraron un recuerdo de cuando Brielle y Max eran pequeños, dejando claro que Brielle era Sisi, y así quedó revelado, bombones, que el enigma tenía raíces en la infancia. Pero no se despeguen, porque lo que sigue en el próximo capítulo promete más intriga y emoción. Capítulo 70. El duque aconsejó a Clarisse que regresara a descansar a su habitación, pero la rosadita quería mostrarle algo antes. Le enseñó el broche que le había regalado Gina. Maximilian, sorprendido, preguntó de dónde había salido aquel objeto, y Clarisse explicó que se lo había entregado a la marquesa Kerno. Aclaró que también al ser una prisionera necesitaba su permiso para conservarlo. El caballero se quedó intrigado al escuchar el nombre de la marquesa. La joven contó que aquella mujer le había hablado de sus orígenes, y efectivamente él confirmó que la marquesa provenía de Gresecaya. Clarisse incluso ofreció devolver el broche si él se lo ordenaba, pero Maximilian respondió que debía conservarlo. Le explicó que aunque el objeto provenía de Gresecaya, la marquesa ahora era parte del imperio y por lo tanto el broche también lo era.
Además le confesó que lo agradecía porque aquella señora había sido la madre de una amiga muy querida y recordó con ternura que en su infancia la marquesa siempre había sido amable con él. Sin embargo, después de cierto incidente, ella se había retirado de la capital por mucho tiempo. Por eso Maximilián aseguró que si la marquesa le había entregado esa piedra, lo había hecho con mucho cariño. Le pidió que la cuidara con todo su corazón. Clarice, llevándose el broche al pecho, respondió que así lo haría. 2 días después, la protagonista viajaba en un carruaje mientras leía un libro, aunque en realidad sus pensamientos divagaban sobre aquella charla con el gran duque. Recordaba cómo la piedra había reconocido tanto a él como a Abriel. En esas estaba cuando Valentín interrumpió su ensimismamiento. El muchacho notó su distracción y quiso saber qué le preocupaba, pues deseaba que compartiera sus cargas en lugar de sufrir en silencio. Ella le respondió que estaba pensando en la hija de la marquesa Kerno. Valentín habló entonces diciendo que ocupar una posición tan importante desde temprana edad la había convertido en un blanco fácil, y soltó la bomba. Aquella hija, Cecilia Kerno, había sido la prometida del príncipe heredero, pero no se trataba de cualquiera, sino del hijo mayor, el favorito del emperador de aquel entonces, es decir, Maximilián. Clarice se quedó meditando en la contradicción. El duque le había dicho que Cecilia era una amiga preciosa, pero en realidad había sido su prometida. Preguntó si acaso la reina actual no había sido también su prometida. Valentín respondió que sí, pero solo después de que Cecilia desapareciera. Si aquel incidente no hubiera ocurrido, los condes de Bexley nunca habrían tenido esa oportunidad. Finalmente, el compromiso se rompió y la pelirroja terminó casándose con el hermano mayor de Valentín. Según lo que vemos, la pelirroja buscaba el título de reina a toda costa. La rosadita reflexionó sobre todas esas conexiones y llegó a la conclusión de que la duquesa en realidad sí era Sisi. 2 personas que habían sido amigos, que habían estado comprometidos y que hoy se amaban sin saber sus verdaderas identidades. Aquello no podía ser una coincidencia. Todo apuntaba a que la duquesa era Cecilia. El problema eran los resultados oficiales de la Torre Mágica. Aunque Clarice dijera la verdad, nadie le creería. Además, no podía revelar sus verdaderas habilidades, así que tampoco podía compartirlo con Valentín. Pensó que la única persona con la que podía hablar de esto abiertamente era Noah. Con esa idea se levantó de golpe de su asiento, lista para buscarlo. El príncipe, algo sorprendido, le preguntó qué le pasaba de repente. La rosadita respondió que necesitaba contarle algo al peliceleste, pues seguramente estaría en el monasterio, y no podía esperar más para hablar con él. Aquella emoción, sin embargo, le cayó como piedra en el zapato a Valentín, quien con cierto pique le preguntó si acaso extrañaba tanto a ese muchacho que ni siquiera estando con él podía dejar de pensar en Noah. Y así, bombones, presenciamos cómo los celos en la adolescencia comenzaron a florecer en pleno viaje. Pero bueno, la historia no se detiene, así que sigamos adelante. Capítulo 71. Valentín estaba con la cara más torcida que un zapato viejo, aunque juraba a gritos que no estaba enojado. La rosadita, un tanto confundida, le preguntó por qué se comportaba así, pero él solo replicó con molestia que lo que le fastidiaba era que después de haberse tomado el tiempo para hablar con ella y compartir sus preocupaciones, lo primero que se le ocurría fuera pensar en contarle todo a Noah. La muchacha, sin comprender el berrinche, le preguntó si acaso se había peleado con el peliceleste y qué tenía de malo mencionarlo. Valentín, claro en su reclamo, pero invisible en su lógica para ella, terminó cansándose y le pidió que ya no le hablara, hundiéndose en su libro con un dramatismo digno de novela. El rubio, mientras pasaba las páginas sin leer, meditó que había sido un iluso al esperar más de la rosadita. Desde pequeños, ella siempre mencionaba a Noah, y él nunca entendió por qué era tan importante. Para Valentín, Clarice había sido su primera verdadera amiga, y quería ser considerado alguien especial, no un simple espectador de sus desvelos. Recordó entonces las palabras de la marquesa Kerno, aquella advertencia sobre bendecir futuras relaciones, y se prometió a sí mismo que jamás daría esa bendición. Al contrario, sería un estorbo.
aunque el candidato en cuestión fuera el propio Noah Sinet. Paralelo, el pobre Peliceleste le debieron de zumbar los oídos, sin saber por qué. El carruaje se sacudió bruscamente y Valentín preguntó al cochero qué ocurría. El hombre le respondió que una rueda se había roto y debía esperar a ser reparada. El príncipe le explicó a Clarice que tardarían un poco en llegar, pero lo que le sorprendió fue verla temblar. La muchacha confesó que había pensado que eran víctimas de un ataque. Valentín con paciencia le dijo que solo era una rueda rota y que en caso de peligro real los caballeros escoltas habrían intervenido. Ella no pudo responder. Él en silencio reflexionó que en ciertas circunstancias Clarice actuaba de manera extraña, como si llevara encima miedos que nadie más comprendía. Entonces le aseguró que no debía preocuparse, que él sería capaz de protegerla. La Rosadita meditó incrédula. Le recordó que desde niños siempre era quien se escondía detrás de ella, alegando que era su deber defenderlo. Valentín con gesto serio le colocó una mano sobre el rostro y afirmó que en una situación verdaderamente peligrosa no bromeaba y la protegería pase lo que pase. Ella lo interpretó desde el ángulo político, pensando que si a una prisionera como ella le pasaba algo mientras estaba con Valentín, él cargaría con el problema. El rubio quiso rebatir, pero se detuvo al caer en cuenta de algo y prefirió callar. Solo dijo que en realidad Clarice era quien debía luchar porque era tan fuerte que nadie podría vencerla. Esa pequeña discusión logró distraerla de sus pensamientos oscuros, por lo que le agradeció al príncipe. Valentín, sin embargo, reflexionó que no era la política lo que lo movía, sino sus propios sentimientos. Ahí encerrado en el carruaje comprendió que la Rosadita le gustaba, pero la vergüenza lo superó. Y justo cuando unas luces amarillas comenzaron a brillar afuera. Mientras tanto, en el monasterio Noah esperaba bajo una sombrilla. El Peliceleste sabía que el carruaje de Clarice estaba bajo la escolta de Valentín y en teoría debía llegar a salvo, pero eso no calmaba su ansiedad. Había enviado unas luces para confirmar la situación y éstas le habían respondido que todo estaba en orden. Aún así, se mantenían inquietos, un tanto desesperados. Las luces amarillas guiaron el carruaje hasta la entrada del monasterio. Clarice fue la primera en bajar y Noah corrió de inmediato hacia donde ella estaba. La Rosadita le preguntó si había estado todo ese tiempo esperándolos y le advirtió que podía resfriarse. El mago respondió que su cuerpo era tan resistente que un resfriado no tendría oportunidad contra él. Luego, ella le agradeció por las luces que había enviado, pues éstas iluminaban el camino en medio de la nevada. El Peliceleste sonrojado confesó que lo único que quería era verla cuanto antes. El instante prometía ser dulce, pero no duró demasiado, porque Valentín apareció enseguida para preguntar, con tono poco amistoso, ¿qué estaban haciendo? Bombones. Hasta aquí podemos notar que Valentín anda librando sus propias batallas emocionales. El problema, claro, es que el hermano mayor, es decir, el emperador, tiene otros planes mucho más oscuros para Clarice. Y ya sabemos que cuando él se propone hacer sufrir a Maximilián, la cosa nunca pinta tranquila. Capítulo 72. La escena romántica apenas había florecido cuando Valentín interrumpió a los otros dos. Noah, sorprendido, le preguntó desde cuándo estaba escuchando la conversación, a lo que Rubio, sin tapujos, respondió que desde hacía un buen rato. Además, no entendía cómo era posible que el Peliceleste hubiera ido a recibirlos cargando únicamente con un paraguas. Noah con calma explicó que simplemente se le había olvidado traer otro para el príncipe. Ante esto, Clarice creyó que lo mejor sería que los tres compartieran el mismo paraguas. Incluso extendió su mano, invitando a Valentín a arrimarse. Sin embargo, el rubio respondió que detestaba estar pegado a alguien y que aquello era demasiado incómodo. Prefirió marcharse primero, aunque el cochero ya tenía un paraguas reservado para él. Clarice quedó desconcertada, pensando que quizás Valentín tendría algún asunto urgente. En ese momento recordó que debía tratar algo muy serio con Noah, así que aprovechando la ocasión le preguntó si habría oportunidad de hablar a solas. El muchacho accedió y ella le relató todo lo sucedido. Noah, tras escucharla, resumió con claridad lo esencial. Clarice sospechaba que el broche estaba equivocado. Sin embargo, la situación era bastante extraña, porque el broche, además de haber reconocido a la duquesa, también reconoció a Maximilián y a Rosalía.
El Peliceleste respondió que la prueba de linaje realizada por el Círculo de Magos era el método más preciso que existía, con muy bajas probabilidades de error. No obstante, recordó que tras de los resultados siempre había una persona, y ahí podía estar la falla. Incluso recordó que días atrás se había topado con un mago extraño, sin la túnica propia de la torre, y con una actitud sospechosa. Al reconocerlo, aquel hombre había huido despavorido. Si la carta que cargaba estaba vinculada a la prueba de linaje, había altas probabilidades de que hubiera sido adulterada. Por esta razón, Noah le preguntó a Clarice si planeaba ir el fin de semana al marquesado Kerno. Al recibir la confirmación, sugirió que sería ideal invitar a la duquesa. Ella, intrigada, quiso saber por qué. Entonces el mago confesó que podría realizar la prueba de linaje directamente entre ambas, algo que dejó a la joven sorprendida, pues no tenía idea de que su amigo poseía esa habilidad. Noah aclaró que lo usual era que esas pruebas pasaran por el círculo, pero haría una excepción. Convencida, Clarice decidió que haría todo lo posible por organizar ese encuentro. Sin embargo, Noah pronto se percató de que la muchacha estaba temblando. Al preguntar el motivo, Clarice alegó que era por el frío. Él le reprochó que lo hubiera mencionado antes y le explicó que debido a su magia no podía sentir la temperatura. Si no se lo decían, simplemente no lo notaba. Dicho esto, le colocó su capa sobre los hombros para darle calor. Clarice agradeció el gesto, aunque no dejó de señalar con un poco de humor que el abrigo le quedaba enorme. Esa observación sonrojó a Noah, quien respondió con torpeza, que solo había pensado en cubrirla para que no pasara frío y que no tenía otra intención. Al enredarse con las palabras, desvió la mirada y le sugirió que mejor entraran al monasterio. Tomó entonces la mano de Clarice y la guió hacia adentro. Ella permaneció callada, aunque su rostro no pudo evitar reflejar cierto rubor mientras acariciaba con la vista la capa que ahora le envolvía. 2 días después, por la mañana, Clarice se encontraba barriendo la nieve. Un profesor había pedido ayuda para limpiar el camino, y ella, acostumbrada a esa labor desde su vida en el ducado, aceptó gustosa. Noah y Valentín decidieron acompañarla en la tarea. Mientras trabajaba, el mago le preguntó si había recibido respuesta de la duquesa y también de la marquesa. Clarice comentó con satisfacción que ambas habían aceptado la reunión. Valentín, curioso, quiso saber de qué estaban hablando. Ella le explicó que planeaban visitar a la duquesa en el marquesado Kerno durante el fin de semana. El rubio, con gesto serio, le recordó que esa fecha coincidía con el cumpleaños de la hija de la marquesa. Clarice aclaró que no habría intenciones políticas, pues pensaba presentarlas de manera discreta. Lo que ninguno de ellos notó fue que la conversación había tenido un oyente extra. Abington, siempre metido donde no lo llamaban, estaba allí. El joven, que mantenía contacto directo con la reina, había sido enviado por la pelirroja para vigilar cada movimiento de la princesa de Gresecaya. Su tarea era informar de todo, convirtiéndose en un verdadero somplón profesional. Y sí, bombones, una vez más el chismoso del turno hacía su aparición. Pero es momento de irnos al siguiente capítulo. Capítulo 73. En el Palacio Real de Saphir, Davina estaba siendo revisada por su médico, quien concluyó que no había señales de embarazo. La reina seguía sin concebir el hijo del emperador, y aunque agradeció el trabajo del doctor, este se disculpó antes de tocar un tema delicado. Le preguntó cómo marchaba su relación con el monarca. Ella respondió que la química entre ambos era buena, insinuando que la pregunta estaba de más. El doctor prefirió retirarse, y la pelirroja ordenó a su doncella escribir una carta con la letra similar a la suya, dirigida a su padre en el condado Bexley. El mensaje debía decir que el resultado era el mismo de la última vez, ya que no soportaba esa intromisión constante en su vida privada. Más tarde, Davina se presentó en la habitación del emperador. El chambelán intentó detenerla con la excusa de que el monarca estaba ocupado con asuntos oficiales, pero ella no aceptó el pretexto y entró de golpe. Allí descubrió que efectivamente el emperador estaba ocupado, aunque no con papeles, sino en una aventura con una doncella. La muchacha salió corriendo avergonzada, mientras Davina permanecía firme. El rubio le reprochó su atrevimiento, recordándole que ya le había dicho que no entrara sin anunciarse. Ella, furiosa, le replicó
que tras un chequeo médico había comenzado la gente a sospechar, pues llevaban años sin hijos, mientras el monarca se distraía con las sirvientas. Entonces, le preguntó hasta qué punto pensaba humillarla, y se irritó aún más cuando lo vio sonreír. El monarca explicó con ironía que no entendía por qué seguía sintiéndose ofendida, si desde el principio lo único que ella había querido era la corona. Recordó que traicionó a su prometido de toda la vida para casarse con él, su hermano mayor, y que por eso no tenía intenciones algunas de cumplir deberes conyugales. Si la desterraban por no concebir, no sería su problema. Justo cuando Davina iba a contestar, un sirviente anunció la llegada del duque Sheridan, quien traía noticias importantes. El emperador se quejó de tantas visitas sin aviso, pero ordenó hacerlo pasar y pidió a la reina que se retirara. Davina obedeció, aunque al cruzarse con Maximilian no pudo evitar sonrojarse. Saludó brevemente, feliz de verlo de nuevo, pero el duque apenas le dedicó unas palabras amables y siguió adelante. Para ella, incluso ese gesto frío parecía cortesía. La reina reflexionó que si Maximilian no hubiera renunciado al trono, jamás habría roto su compromiso con él. Aún así, se consolaba pensando que él tampoco tenía hijos, convencida de que era porque su esposa, al ver sido una sirvienta, no le inspiraba a cumplir sus deberes. Eso le daba esperanzas de que el duque aún guardaba sentimientos por ella. Sin embargo, esa ilusión se derrumbó de inmediato. El emperador preguntó cuál era la gran noticia, y Maximilian anunció que su esposa, Brielle, estaba esperando un hijo. La pelirroja sintió como el suelo se le abría bajo los pies. Más tarde en su habitación rompió cuanto objeto encontró. Presa de una rabia desbordada, no soportaba la idea de que Brielle estuviera embarazada y llegó a pensar que quizá la mujer había buscado a otro hombre con tal de conseguir ese reconocimiento. Entre su berrinche llegó correspondencia del condado. Al leerla se quedó atónita. El conde Bexley le informaba que la torre mágica había descubierto que la duquesa Sheridan era en realidad hija del marqués Kerno. Por ahora, había logrado frenar la difusión de la noticia negociando con los magos, pero la advertía de que debía luchar para mantener su lugar. Antes de que alguien más se enterara, Davina comprendió que si la reina viuda Amelda lo descubría, el destino de su linaje estaría sellado. Esa mujer siempre había comparado a su hijo con Maximilian, y por esto deseaba siempre lo mejor para él. Y sabiendo que la hija del marquesado Kerno estaba viva, aprovecharía para deshacerse de ella sin titubeos. Pero en eso se dio cuenta que había otra carta, y esta era del representante Abiton. Al leerla, Davina experimentó una mezcla de susto con alegría. Se enteraba de que la duquesa Sheridan visitaría en secreto el marquesado Kerno. Ese detalle lo cambió todo. La reina comprendió que estaba ante su última oportunidad para proteger su corona y evitar que la huesuda se llevara su linaje al olvido. Bombones, la cosa se está enredando cada vez más y parece que los villanos secundarios ya tienen un plan bajo la manga. Capítulo 74. En el palacio donde se hospedaban los duques, Maximilian se disculpó con su esposa porque la reina lo había llamado de manera repentina y no podría acompañarla. Brielle, con la calma de siempre, respondió que no había problema, aunque él insistió en que en realidad quería escoltarla hasta el marquesado. Ella replicó que no había motivo de preocupación, pues el palacio ya les había prestado un carruaje y caballeros, así que llegaría rápido y segura a su destino. En eso Quentin apareció para apurar a su señor, recordándole la reunión pendiente con la reina. La gran duquesa también pidió a su esposo que se marchara, pero no antes de que Maximilian tomara su mano y la besara, deseándole un viaje seguro. Poco después le informó a Brielle que el carruaje estaba listo, con caballeros y cocheros incluidos. Rosalía sería su acompañante. La joven señora no podía creer que ese carruaje pertenecía a la realeza, pues no llevaba ningún símbolo. El cochero explicó que justamente era el que la familia real utilizaba para visitar el orfanato, y así no llamar la atención, y que además los caballeros la escoltarían en silencio para mayor comodidad. Así el carruaje partió. Durante el trayecto, Brielle preguntó a Rosalía si había llevado el broche que le había encargado. La doncella respondió que sí, mientras lo sacaba,
Era la pieza que la marquesa Kerno había regalado a Clarice. La gran duquesa pensaba que la muchacha del convento no tenía joyas propias y por ello quería que usara ese detalle en la visita, aunque dudó de si Clarice le gustaría tal intervención. Rosalía aseguró que estaría encantada. El camino avanzaba tranquilo, hasta que uno de los caballeros hizo una señal al cochero. De inmediato, los caballos se agitaron y el carruaje comenzó a correr como si fuera en competencia. Dentro, ambas damas se sacudieron. Rosalía preguntó si su señora estaba bien, y Brielle respondió que sí, aunque no entendía por qué la velocidad había aumentado de esa forma. La doncella gritó al cochero que debía reducir el paso, tal como se le había ordenado, pero éste no respondió. Entonces abrió la ventanilla para insistir y recibió de vuelta la amenaza de un artefacto cortopunzante. El hombre le dijo que mejor se calmara o terminaría visitando a San Pedro antes de tiempo. Mientras tanto, en el monasterio Noah y Clarice esperaban el carruaje que los llevaría hasta el marquesado. El peliceleste comentó que habían llegado 30 minutos antes y la jovencita explicó que la duquesa era tan puntual que incluso solía adelantarse a la hora. Pero Malan, en cambio, sintió mal presentimiento y salió de su escondite. La rosadita le llamó la atención, pero Malan le indicó que observara bien. Aquel carruaje llevaba el broche ruidoso de la marquesa y parecía que la chica llamada Sisi estaba en peligro. De vuelta al carruaje, el cochero ordenó que ambas damas descendieran de inmediato. Rosalía, indignada, los maldijo y preguntó cuál era la intención de semejante espectáculo. El cochero contestó que no tenía nada en su contra, pero que debía encargarse de la gran duquesa, lo que sonaba como una confesión de que debían eliminarla. Rosalía lo comprendió enseguida. Por esto lo tacleó y gritó a Brielle que corriera. También amenazó a los secuaces asegurándole que si tocara un solo cabello de la duquesa, Maximilian Sheridan les haría probar la furia de un noble despechado. Sin embargo, a la doncella la redujeron de inmediato con un golpe certero en el cuello, que la dejó inconsciente. El cochero dudó si convenía deshacerse de ella, y los hombres opinaban que lo mejor era eliminar cualquier obstáculo. Brielle intervino, tratando de ganar tiempo. Le preguntó con calma cuál era el verdadero propósito de todo aquello, y les aseguró que si tenían alguna demanda, ella estaba dispuesta a escucharlos, pero debían de liberar a su sirvienta. El cochero y el caballero intercambiaron miradas, sin decidirse, hasta que alguien más interrumpió en la escena. Una voz firme ordenó a los hombres retirarse de inmediato. Para sorpresa de la duquesa, quien apareció fue la mismísima reina. Sin bombones, todo había sido parte de un plan suyo, y al parecer la protagonista ya estaba al tanto de esta peligrosa situación. ¿Qué pasará en el último capítulo de esta parte? Eso se descubrirá enseguida. Capítulo 75. Devine había llegado con todo el porte de una monarca, y sin perder tiempo ordenó a los caballeros y al cochero que se retiraran. Brielle se quedó asombrada de ver a la reina en aquel lugar, aunque la pelirroja mostró una indiferencia que parecía ensayada. De pronto, la soberana se acercó a la duquesa, le tomó el brazo y la lanzó al suelo con brusquedad. La gran duquesa logró evitar que el golpe fuera directo a su vientre. Mientras la reina mostraba los dientes con rabia, declaró que para ser una farsante actuaba muy bien. Añadió que sabía toda la verdad y que el bebé que esperaba no era de Max. Brielle intentó refutar esas palabras, pero Devine apretó con fuerza sus brazos mientras continuaba el discurso. Señaló que Max jamás había cumplido con ella como esposo, de modo que la duquesa debía haber estado desesperada. Incluso añadió que la comprendía, porque cualquiera haría lo imposible por mantener su lugar en la nobleza. La pelirroja aseguró que no le contaría a Max esa bajeza, y todavía remató diciendo que no sabía cómo explicarle que su amiga de la infancia, Sisi, lo había traicionado. La duquesa confundida preguntó por aquel nombre, pero Devine seguía con su monólogo, alegando que Brielle debía sentirse afortunada de seguir con vida, ya que sus ineptos secuaces no lograron concluir el trabajo cuando ella era niña. Eso sí, afirmó que ella misma se encargaría de terminarlo, y sacando un artefacto cortopunzante, aseguró que era su deber acabar con la gran duquesa, cueste lo que cueste. Brielle cerró los ojos,
esperando el desenlace fatal, pero el momento activó un recuerdo profundo. Se vio a sí misma siendo una niña bajo la amenaza de una espada, llorando desconsolada preguntando por su madre, porque aquella le había prometido cantarle una canción de cuna. El encapuchado que la tenía a merced se lamentó y le dijo que corriera con todas sus fuerzas hacia el bosque, pidiendo ayuda sin mencionar nunca su nombre ni hablar de sus padres. La pequeña obedeció, aunque en medio de la tormenta cayó al vacío. Fue una aldeana quien la encontró al día siguiente, la misma que desde ese entonces se convirtió en su madre. Cecilia solo repetía que no sabía nada, mientras iba perdiendo el conocimiento. Cuando Brielle recuperó la noción del presente, ya era tarde. La daga estaba a punto de caer sobre ella, pero como en las historias los malos no iban a ganar tan fácilmente, un poder mágico encadenó tanto el arma como los brazos de la reina, arrojándola al suelo. La duquesa no entendía qué ocurría, hasta que vio llegar a Claricinoa. El mago había sido quien activó el hechizo, y la rosadita con lágrimas en los ojos abrazó de inmediato a la gran duquesa, aliviada de no haber llegado tarde. Expresó entre sollozos que si algo le hubiera ocurrido a Brielle, no sabría cómo vivir. Sorprendentemente, fue la propia duquesa quien terminó consolándola. Devina gritó furiosa que liberaran el hechizo, alegando que intimidar a una reina con magia era un crimen. Incluso advirtió que la torre mágica tendría que rendir cuentas por semejante atrevimiento. Pero quien le respondió fue Maximilián, preguntándole si acaso ella pensaba asumir la responsabilidad de lo que acababa de suceder. La reina empezó a sudar frío en cuanto lo vio aparecer. Con cierta desesperación intentó justificarse diciendo que todo era un malentendido, que también había sido amenazada por aquellos jóvenes y arrastrada hasta allí. Rogó que creyera sus palabras, recordándole que ella era su prometida. Cuando vio al duque caminar en su dirección, pensó que se acercaba a ella, pero él pasó de largo, mientras le ordenaba no volver a pronunciar palabras tan repugnantes. Maximilián se arrodilló delante de su esposa, la tomó en brazos y le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, aunque confesó tener miedo por su hijo. Acto seguido, perdió el conocimiento. El duque gritó su nombre con desesperación. El impacto de haber recordado sus orígenes había sido tan fuerte que su mente no resistió más. Y aunque la tensión bajó, lo que acababa de ocurrir dejaba claro que los días tranquilos estaban lejos de llegar. Hasta aquí este resumen. Bombones. Como siempre ya saben que tenemos más series en el canal, así que no se olviden de darse una vuelta por ahí para verificar si no han visto alguna. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en otra actualización. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.